Esto es Be Different y comenzamos. Entre lagos y volcanes, experiencias pedagógicas en el Colegio Montemaría, ciudad de Guatemala, Guatemala. En este episodio contaremos con Ana Lucía Asturias, directora académica, y Darwin Alexander Moreno, coordinador de matemáticas del Colegio Montemaría, quienes compartirán con nosotros cómo viven la educación en un entorno tan singular como el de Guatemala. Nos hablarán sobre sus enfoques pedagógicos, desafíos y las experiencias que hacen de este colegio un modelo de innovación educativa. No te lo pierdas. Vosotros habéis podido comprobar las diferencias entre chicos y chicas a la hora del aprendizaje de matemáticas, y eso la verdad es que es muy interesante porque aunque os parezca algo muy natural a vosotros porque lo veis, porque tenéis chicos y chicas con el mismo, ¿no? Trabajando en los mismos estudios, el mismo currículum, las mismas asignaturas y tareas, y podéis ver la diferencia. A veces es algo que no se tiene tanto en cuenta y es como que la gente no se da cuenta porque no lo ve, o porque lo ve solo en chicos o solo en chicas, o porque lo ve en colegios que tienen chicos y chicas en la misma aula. En cambio, vosotros, como tenéis un sistema que dais clase de matemáticas a chicos por un lado y a chicas por el otro, es muy valioso ver la experiencia que vosotros tenéis. Tú, Darwin, estás a cargo del área de matemáticas, ¿no? Sí, del área de matemática de primaria. Entonces ahí ya llevamos, actualmente hay niños hasta sexto primaria. Entonces hemos visto algunas situaciones interesantes en relación a esa aplicación de las matemáticas y cómo las perciben las niñas y los niños, y cómo veíamos a las niñas hace 6 años, digamos en el 2019, donde no había ningún niño, y a partir del siguiente año donde ya empezaron a haber estudiantes, claro. ¿verdad? Y hemos notado ya algunas situaciones interesantes. Sí, y ahí vosotros, si queréis, yo tenía algunas preguntas, pero si queréis, nosotros lo que podemos es, si queréis empezar con algunas experiencias o algunas de estas experiencias que vosotros ya habéis tenido durante el cambio. Bueno, no es un cambio, sino que lo que habéis es añadido chicos al colegio, sin embargo, habéis respetado la educación diferenciada, aprovechando de este modelo para subrayar los diferentes ritmos madurativos. Y cómo, no sé, tú desde tu punto de vista ya más de experiencia personal, y si quieres Ana Lucía también puedes colaborar, ¿cómo habéis visto estas diferencias entre chicos y chicas a la hora de aprender matemáticas? Sí, creo que digamos algo importante es que seguimos en la construcción ¿verdad? Es que año con año estamos pues en esa implementación y en el observar cómo van pues comportándose tanto los niños y las niñas. Algo digamos que fue muy notorio en el 2019, vimos pues con la otra coordinación de matemática, es que a las niñas particularmente le huían a la participación de competencias en matemática, puntualmente. Entonces había un rechazo, veíamos a niñas que nosotros decíamos son brillantes, pero resultaba que cuando le decíamos, mira, tienes la oportunidad de participar y de representarnos como colegio, pues ya decían que no, ¿verdad? Que no les gustaba participar, o antes preguntaban, mira, ¿y eso es para participar en algún lado o no? Porque si es para participar yo no quiero, ¿verdad? Digamos que esa situación se daba mucho cuando no había niños. Se ha ido trabajando y se trabajaron con situaciones muy concretas del poder exponerlas cada vez más a competencias, el exponer cada vez más, no solo a competencias, sino a cualquier participación donde precisamente se expusieran y que las escucharan y que las vieran. Eso también generó como modificación en la parte como de raíz del ser profesor, ¿verdad? Nosotros dentro de nuestras bases pedagógicas del área de matemática tenemos el error como algo para aprender, como una situación importante en el aprendizaje, el poder equivocarnos, aprender de ese error
y no pasa nada si me equivoco. Eso no era tan bien visto hace algunos años. Las niñas le temían a Claro, equivocarse. claro, a fallar, eso está muy bien. O sea, vosotros incorporáis el error, o sea, el fallar, el equivocarse, como una parte integral. Y esto en el caso de las chicas decís que ha costado bastante porque les cuesta, veis que les cuesta, en general les cuesta más aceptar los errores o aceptar... Más que los errores, yo creo que va un poco en relación con eso que tú decías, ¿no? Que es cómo mostrarse en la participación, mostrarse débil o que tienes algún error, ¿no? Quizá va más en ese sentido. No sé, Ana Lucía, si tú tienes alguna experiencia similar con respecto a esto. Yo, agregando un poquito a lo que Darwin decía, a mí parte de lo que me parece una práctica dentro de lo que hemos logrado en el colegio es también ese gusto por la matemática en las niñas, ¿verdad? O sea, sabemos que las diferentes investigaciones de educación diferenciada en cuanto a lo académico nos van demostrando que más o menos en el tercero o cuarto primaria, especialmente las niñas tienden a alejarse de estas materias más científicas, ¿cierto? Más la parte de ingeniería, matemáticas, ciencias, tecnología, ya pareciera que ahí empiezan a relegarse y a quedarse atrás, e institucionalmente, si eso pues se da, parte de esa idea de la nueva educación diferenciada, de verdad generar espacios equitativos, ¿verdad? Respetando esas diferencias, es actuar sobre ello. Entonces, algo de lo que se trabaja también fuertemente dentro del colegio es fomentar el gusto de las niñas hacia todas estas áreas STEM, ¿verdad? Que al final hagan que se quieran acercar y no alejarse. Y como bien dijo Darwin ahí, eso al final también implica un cambio en el docente, ¿verdad? Un cambio en comprender cómo estas materias STEAM también llegan de forma diferente a los niños y a las niñas. De repente con los niños hay ciertos conceptos o contenidos que son comprendidos de manera más práctica, de manera más visual, mientras que con las niñas yo necesito varios ejemplos, varias explicaciones, acercarlas de manera intuitiva, hacer que esto lo vean funcional en algún aspecto de su vida. Entonces al final yo creo que ese es uno de los elementos que considero yo como una práctica en el área de matemáticas para responder a ese acercamiento de las niñas, así como lo hemos hecho, por ejemplo, en el área de lectura y escritura con los niños, ¿verdad? Que sabemos que los niños tienden a irse alejando un poquito de esa parte de lectura y escritura o de esas áreas más humanistas o artísticas. Sí. El hecho de proporcionarles un colegio donde puedan convivir con sus iguales y también tener espacios de interacción con el otro sexo, va fomentando que en la parte académica cada quien vaya brillando en sus espacios, sin importar esos estereotipos, y al mismo tiempo nos ayuda a fomentar esa relación entre ambos sexos, ¿verdad? Sí. Eso es muy interesante. Luego lo que habéis dicho los dos de cómo los docentes, los profesores, ¿no? Se tienen que... preparar, ¿no? Especializar un poquito en saber cómo los chicos reaccionan ante el aprendizaje, lo que decías de la importancia de darles, de darles ejemplos prácticos, pero también en el caso de las chicas, ¿no? Que cómo eso también se tiene que moldear y cambiar. Y luego, ¿vosotros cómo veis luego si eso se va repitiendo también en cursos más avanzados? O sea, ¿esto sería primaria o también veis que hay diferencias en los ritmos de aprendizaje también en secundaria, durante la adolescencia? ¿Pensáis que eso persiste o que se homogeneiza un poco? Hay algo interesante, digamos, porque obviamente, aparte de la implementación de este modelo de educación diferenciada, se han implementado, cada área tiene un plan estratégico puntualmente para llevarlo académico a cabo. Y entonces, algo que no sucedía, por ejemplo, actualmente estoy dando clases en primero básico, que es séptimo grado, y entonces yo lo comenté hace poco también aquí en el colegio, recientemente vamos a, pronto, mejor dicho, vamos a participar en una olimpiada de cálculo mental. Cuando esto se daba, digamos, la noticia no era de alegría para las estudiantes, no generaba lo mismo que genera con los niños de vamos a competir, hay una euforia
Pero yo lo comentaba cuando yo les dije a las niñas, miren, hay una competencia internacional de forma virtual de cálculo mental en la cual vamos a participar, y las niñas realmente fueron explosivas en su expresión. Era algo que no se había dado, ¿verdad? Y entonces creo yo que eso también tiene que ver porque ya hay también en algunos espacios que son desde actividades dentro del colegio donde hay esa convivencia tanto entre niños y niñas, y eso se ve, digamos, incluso niños un poquito más sentimentales o humanos o más demostrativos en sentimientos, sí. Y niñas con un poco más de carácter, con un poco más de decisión, con un poco más a lo competitivo, y creo yo que eso lo hemos pues logrado poco a poco, que al final seguimos como en esa batalla, y creo que la diferencia más con las niñas es del trabajar para que se crean que son capaces de en todas estas áreas, ¿verdad? Que creo que ese es lo interesante, y que nuestro objetivo final es que tanto estudiantes, pues niñas y niños al final de bachillerato elijan carreras científicas o no, igual los niños, ¿verdad? Que también puedan escoger carreras humanísticas, que no tiene que ver o que no vaya por los estereotipos que hemos ido manejando durante varios años, sino que vayan o estén enfocados por mi interés personal y porque estoy convencido de que quiero sí, por la libertad, ¿no? Para cosechar que sean ellos los que libremente puedan decidir, ¿no? Que los alumnos sin estereotipos. Eso es muy interesante. Eso, en vuestra página web he visto que hacéis un especial énfasis en el respeto mutuo, y esto es un poco lo que también ha ido saliendo de lo que has dicho tú, Darwin, ahora último, de cómo pueden ellos respetar los niños a las niñas a los niños, y luego respetarse entre sí. ¿Cómo pensáis que esto tiene importancia en vuestro modelo pedagógico? También quizá en la enseñanza de las matemáticas, bueno, aunque puede estar menos relacionado, pero ¿cómo pensáis que esto impregna el modelo pedagógico de Montemaría? En realidad no está como separado, y tal vez antes de compartir, Ana Lucía nos puede comentar un poquito, porque esto tiene que ver con la misión, con la visión, con los valores, con los ejes, y todo eso se traduce y se logra ver dentro de lo académico. Entonces tal vez Ana Lucía nos podría como contextualizar, y luego yo entro con la parte cómo lo vemos en clase. Gracias. Pues sí, el modelo educativo del colegio, de Colegio Montemaría, tiene como centro al estudiante, y hacemos uso de diferentes elementos, dentro de ellos el modelo de educación diferenciada que tenemos, pero también los ejes que decía Darwin, que para nosotros los ejes son como esos temas transversales que se entrelazan en todo el currículo, a lo largo de todo el currículo, y para nosotros esos ejes son 4: es el liderazgo cristiano, la realidad y la ciudadanía, la sexualidad y el cuidado de la casa común. Y en todos los ejes, digamos, la parte del respeto es un elemento importante. En el liderazgo cristiano, por ejemplo, yo tengo que poder respetar para poder ser un líder con valores dentro del lugar donde yo esté. En la realidad y ciudadanía, yo no puedo ser un buen ciudadano y participar de una vida ciudadana sin el respeto, ¿verdad? Sin relaciones equitativas, sin relaciones en igualdad. En la parte de sexualidad, que cuando hablamos de sexualidad nosotros no nos referimos al acto de sexogenitalidad, sino es la vivencia inherente que tengo yo de ser hombre o de ser mujer. Entonces ese respeto también va conmigo, con cómo me veo, con cómo me trato, con cómo me reflejo en otros. Y el cuidado de la casa común, que pues tenemos un campus maravilloso con una reserva natural integrada. Ese respeto va involucrado en ese equilibrio que yo voy teniendo en mi persona, en mis relaciones y con el mundo. Entonces, es bien importante para nosotros el trabajo en el respeto, ¿verdad? Específicamente en el modelo de educación diferenciada que tenemos, el Diamond Edge, ¿verdad? Que estamos juntos en el mismo campus, pero en aulas diferenciadas. Buscamos que de verdad los estudiantes vean esas oportunidades o esas diferencias que tienen como formas que nos ayudan a responder a cada uno desde lo que cada quien necesita. No tenemos por qué ser iguales, no nos sirve ser iguales. ¿Verdad? Al contrario, nos ayuda a que seamos diferentes, reconocer esas diferencias para que busquemos una igualdad en el trato, en los derechos, en la forma en la que nos desenvolvemos.
Entonces, siempre trabajamos, ¿verdad?, de manera con mucho énfasis la educación respetuosa, ¿verdad?, el hecho que nuestros maestros traten con respeto porque conciben que el estudiante al final es un ser humano, tal cual como ellos, y por lo tanto merecen respeto, son sujetos de derechos, son sujetos de mejora, de oportunidades, porque somos seres inacabados, seres inconclusos, ¿verdad? Entonces, partimos al final de una misma dignidad y al momento de comprender eso, yo puedo como docente ir personalizando el aprendizaje y adecuándolo a diferentes ritmos y a diferentes elementos que por naturaleza se dan de una forma o de otra, ¿verdad? Entonces, parte de lo que trabajamos también para fomentar esa idea del respeto es también el reconocimiento histórico de todas estas diferencias o todos esos elementos que nos han llevado a los hombres y a las mujeres a tratarnos de maneras a veces poco respetuosas. Entonces, Claro. yo reconozco ese escenario histórico en el que he estado también, tengo la oportunidad de reflexionar y cambiar, ¿verdad? Buscamos ahora de verdad una sociedad en equidad, donde fomentemos la sororidad entre las mujeres, la fraternidad entre los hombres, donde hablemos de relaciones en respeto, de nuevas masculinidades, ¿verdad? Sin sesgos ahí de elementos de estereotipos o de elementos que quiten una parte del ser humano por ser esto o por ser el otro, ¿verdad? Sí, Entonces sí, sí. eso es parte importante. Y el enfoque biestratégico que mantenemos, ¿verdad? Los estudiantes tienen su maestro encargado o su maestra encargada, que es del mismo sexo, con quien se pueden identificar de una manera más clara, más simple, más directa, ¿verdad? Que les puede comprender más en su forma natural, pero dentro del resto de materias comparten tanto con hombres como con mujeres, ¿verdad? Porque creemos que al final Sí. eso es parte de los modelos que permite a los estudiantes conocer que hay muchas formas de ser femenino o muchas cosas de ser masculino y que eso está bien. Sí, y el sí, hecho sí. de yo tener varios modelos me ayuda a interiorizar y a integrar mi propio modelo de vida, ¿verdad? Entonces, el respeto, pues definitivamente es un elemento que trabajamos desde todos los puntos de vista. Wow, muchísimas gracias. Es súper completa las respuestas de Darwin y la tuya, Ana Lucía. Muy interesante porque estáis hablando siempre de la persona en muchas dimensiones y la verdad es que es muy enriquecedor. Sobre todo porque ayuda mucho a ir a las raíces, ¿no? Que a veces vemos en los problemas del sistema educativo, que pensamos que están en nuevos modelos innovadores, pero muchas veces está evidentemente en mejorar lo que tenemos, pero también en subrayar la importancia de la persona y la verdad es que es muy, muy enriquecedor. Yo tengo alguna otra pregunta. Tengo, por ejemplo, has hablado, Ana Lucía, en algunos casos, y quizá esto también lo habéis ido tratando, sobre el Diamond Edge como un modelo que combina, ¿no? Quizá algunos espacios compartidos entre chicos y chicas dentro del mismo colegio y luego aulas diferenciadas. Esto la verdad es que es un modelo. En algunos otros países también se habla del modelo dual, pero quizá es diferente, ¿no? No lo sé. Aunque ya lo habéis explicado y habéis puesto varios ejemplos, quizás si queréis hablar un poquito más de esto. Bueno, pues sí, el modelo Diamond Edge fue la verdad una solución a una problemática que estábamos teniendo. Sí. Montemaría nació en sus inicios como un colegio mixto y a los 2 o 3 años que nos trasladamos al campus que actualmente tenemos, empezó a ser colegio de educación diferenciada solo de niñas. Sí. En los años 2021, más o menos, 2020, 2021, saliendo de la pandemia, nos empezábamos a encontrar con muchas solicitudes de admisión de familias que al final no terminaban de optar por nuestro modelo educativo porque no podíamos ofrecer algo para la familia completa. Claro. ¿Verdad? Muchos de ellos decían, bueno, yo amo, ¿verdad? Me encanta la educación que ustedes están ofreciendo, tengo a mi tía, tengo a mi prima, tengo a alguien ahí que me da fe de esto, pero yo no tengo a dónde dejar a mi hijo. Claro. Eso me genera un problema, entonces mejor me voy a un colegio mixto, ¿verdad? Dejando de lado todas esos beneficios que tiene la educación diferenciada, ¿verdad? Entonces, pues a raíz de los planes estratégicos que Darwin conversaba, parte de lo que se platicó y se decidió fue ampliar el modelo de educación diferenciada. Y encontramos esta propuesta que es el modelo Diamond Edge o modelo diamante,
que tiene varios colegios en Inglaterra utilizándolo, hay algunos colegios en México también. Me parece que en la parte de Latinoamérica también hay algunos, pero los que más tomamos de referente fueron México y los de Inglaterra. Y este modelo lo que plantea es que va a ser como la imagen del diamante, ¿verdad? Entonces nuestros estudiantes empiezan juntos en parvo, compartiendo en las mismas aulas, y a partir de primaria se separan en aulas diferenciadas. Entonces tenemos aulas de niños y aulas de niños, ¿verdad? Siguen así separados en primaria y en ciclo básico, que es de 7º a 9º. Sí. Y la idea, todavía no hemos llegado ahí porque los estudiantes que van con este modelo van ahorita en 6º primaria, pero la idea es que cuando lleguen a ciclo diversificado, que sería la parte preuniversitaria, ahí tengan ya ciertas clases en común y ciertas clases separadas, con la idea de irlos preparando a la convivencia que se vive en el ambiente universitario, ¿verdad? Esa es como la idea. Y al final lo que nos pareció muy interesante de este modelo es que va de la mano con la nueva educación diferenciada. Ya no es una separación, digamos, en ciertas etapas por otras razones que antes podían ser comunes en los colegios, como razones religiosas o razones que tenían que ver con la parte moral, ¿verdad? Sino ahorita es una idea basada en que somos diferentes y es que en esas diferencias tenemos elementos que podemos ir potenciando en cada uno, y que al final la igualdad va a estar en darles las oportunidades que merecen a cada quien para llegar a su máximo potencial, para que lleguen a lo mejor que pueden ser. Sí, y luego es muy interesante porque se complementa y se subraya también que la educación, o la nueva educación diferenciada, que va más allá de algunos estereotipos o de quizá una manera de ver al hombre o de ver a la mujer con unos roles muy determinados. Esto rompe un poco y también se podríamos llamar nueva educación diferenciada, y también a veces hablamos de educación especializada en chicos y especializada en chicas, ¿no? Para ver un poco lo que tú también destacabas, Darwin, cómo los chicos y las chicas responden de manera diferentes al aprendizaje de las matemáticas, pero también a otras cuestiones. Pero también es interesante porque se enriquece con algunas clases en común, como decíais. Yo tengo aquí otra pregunta, que son las cuestiones, o sea, aunque muchos de los antiguos alumnos en realidad son antiguos alumnos, entiendo, antiguas alumnas, entonces por lo tanto quizá no tenéis tantas experiencias, pero quizá habéis tenido ya algunas conversaciones con familias que quizá os hayan transmitido qué es lo que cómo ven estas aulas diferenciadas, o cómo ven la educación que dais a sus hijos e hijas, ¿no? No sé si podéis compartir algunas de estas experiencias, quizá de familias o alguna entrevista que hayáis tenido. Es que se pueda compartir, evidentemente. No, pues... Bueno, pues cabal, como tú mencionabas, ¿verdad? Digamos que la mayoría de reportes de educación diferenciada de niñas la tenemos de graduadas, ¿verdad? Que en realidad pues las graduadas, parte de lo que valoran mucho de la educación diferenciada es la parte de liderazgo, ¿verdad? Su liderazgo, su formación en valores, la posibilidad de poder elegir en libertad áreas de profesionalización y de estudio que muchas veces no son vistas como para ese sexo, ¿verdad? Claro, Entonces, el hecho de haber elegido en libertad, eso es algo que muchas de ellas resaltan, ¿verdad? La mayoría de nuestras estudiantes están, pues hoy por hoy, dirigiendo algunos proyectos, algunas empresas, como hablábamos, tanto en partes humanísticas como en partes más científicas. Tienden a ser profesionales en sus áreas de desempeño, a continuarse formando todo el tiempo, a ser líderes en sus ambientes de trabajo, ¿verdad? Tenemos pues algunos dentro de nuestra página web, algunos testimonios interesantes de graduadas, ¿verdad? Que están incursionando tanto en la parte empresarial, en la parte de salud, en la parte educativa, en la parte artística incluso. Por ejemplo, Gaby Moreno, ¿verdad? Que es una de las artistas renombradas hoy por hoy, que es graduada de nuestro curso, ¿verdad? Entonces,
Ajá, es parte interesante ahí dentro de los testimonios que tenemos. Ahora directamente con esta incursión de niños dentro del campus, también es interesante ver las opiniones, ¿verdad? Cuando abrimos el modelo el primer año, nos impresionó la respuesta. Nosotros estuvimos en algún momento en pláticas con Alced Argentina, y ellos, Sí. yo les decía a Elizabeth Bergeler y a Carlos Galmarín también, ¿verdad? Que ellos son como los padrinos, les decía yo, de este proyecto Sí. y de este cambio, porque ellos estuvieron de verdad asesorándonos mucho, dándonos algunas charlas, y dentro de uno de los intercambios que tuvimos, ellos decían, tengan paciencia, ¿verdad? Tienen que construir una nueva cultura, porque esto significa que ahora hay niños en su campus y aunque bien son aulas separadas, tienen que generar una nueva cultura. Y no esperen tener la masa de estudiantes el año que ustedes abran, ¿verdad? Claro. Hoy por hoy, pues la verdad nos ha ido muy bien, ¿verdad? Ellos nos decían incluso, bueno, pueden pasar hasta 10 años para que ustedes equiparen cantidad de estudiantes. Y gracias a Dios ya ahorita tenemos alrededor de 150 estudiantes varones, ¿verdad? De casi 700 que tenemos. O sea, Muy es una bien, población sí. que va en crecimiento y que tenemos desde el 2021 implementándolo. Entonces, las familias de verdad han estado muy contentas, sobre todo por esa idea de poder gozar de una educación diferenciada de calidad, donde de verdad se piense en el estudiante y se proporcione estas oportunidades tanto en lo científico, en lo humanista, en lo artístico, en espacios donde los chicos y chicas se pueden sentir identificados y en libertad para poderlo hacer, ¿verdad? Es interesante ver, ¿verdad?, cómo al final todo esto tiene efectos positivos en ese liderazgo en ciertas áreas, ¿verdad? Como bien Darwin lo decía, probablemente en competencias, por ejemplo, si yo tiendo a lanzar una competencia de manera global únicamente en un colegio mixto, por ejemplo, van a ser los niños los primeros que se anoten y las niñas de repente mejor ya ni me meto. En cambio, en colegios y en propuestas como esto, hay chance. Los niños de todas las secciones y las niñas de todas las secciones tienen chance y van reaccionando a estos estímulos y a esta formación que vamos dando para sacar lo mejor de lo que tienen. Entonces, uno de los elementos importantes es eso, es esa formación en todas las áreas académicas, el fomentar ese compromiso académico tanto en niñas como en niños, el fomentar ser buenas personas, ¿verdad? Eso es algo que trabajamos mucho, tanto con niños como con niñas, y el buscar que sean líderes es algo de lo que la familia ha estado pues valorando mucho, el tener la oportunidad de tener en un mismo campus la opción para sus dos hijos. Sí, eso es una cosa muy interesante que decías antes, que es algo así como lo que he visto, o sea, muchas familias decían, lo que he visto, según he entendido, lo que he visto en mis hijas o en mis amigas, o lo que yo he vivido, lo quiero también para mis hijos. Yo creo que eso es súper interesante porque entonces ya se empiezan a hablar de colegios de familias, son las familias que tienen un colegio, ¿no? Y que también pueden gozar del mismo colegio, de una educación diferenciada que ven que es de calidad, que les ayuda a ellos para sus hijas, pero también ahora, ¿no?, para sus hijos, ¿no? Eso es muy interesante. Yo creo que eso también, como creo que hemos podido ir hablando, es una tendencia que se está replicando en muchos países, sobre todo en Brasil, por ejemplo, que la idea es esto mismo, a veces con matices, pero muy parecido, ¿no? Es un colegio de familias en el que tienes la opción para chicos y también la opción para chicas, ¿no? Yo tengo una última pregunta para cualquiera que me quiera responder. Bueno, tengo dos. Una es, en estos últimos años se ha generalizado el uso de la inteligencia artificial en la educación, ¿no? La inteligencia artificial es un nuevo actor, un nuevo profesor, ¿no? ¿Cómo enfocáis vosotros el reto de la inteligencia artificial? ¿Pensáis que puede ser una herramienta para aprender más o quizá una distracción, ¿no? Quizá el tema se podría reubicar un poquito. ¿Cuáles pensáis que son los retos, reformulando un poquito la pregunta, los retos en el aprendizaje, ¿no? En el aprendizaje, quizá con respecto a las matemáticas o cómo veis vosotros cómo poder estimular a los alumnos hoy
quizá también teniendo en cuenta estas diferencias entre chicos y chicas, ¿no? Sí, creemos, digamos, nosotros como institución, la aplicación de la tecnología tiene que estar y está. No podemos omitirla o no podemos esconder a los estudiantes ante toda esta parte, el uso de inteligencias artificiales y todo esto que en el mundo aparece y están en constantemente aplicación tras aplicación y el poder utilizar para poder reducir ciertos procesos, para poder hacer cosas con un menor tiempo como se solía hacer antes. Entonces, nosotros como institución sí lo tenemos como parte dentro de nuestros planes de clase, el involucramiento de tecnología. Y creo que como lo que decías es qué retos se enfrentan o nos enfrentamos como institución y como docentes al implementar este tipo de recursos. Creo yo que uno de los retos fuertes es el cambio también del docente, el cambio desde tu forma de enseñar y de concebir situaciones como la evaluación, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, porque esto precisamente pega en el tema de evaluación, ya no le puedo dejar que el niño me haga de tarea un ensayo, porque posiblemente ese ensayo viene hecho por inteligencia artificial. Pero entonces la pregunta puede ser, ¿será que entonces ya no escriben ensayos? No, lo que yo como docente tengo que ver es cómo hago y qué cambio en ese proceso de lo que yo pido como actividad de aprendizaje para ver realmente que la niña y el niño escriban y que eso que hagan sea pues de autoría propia. Entonces creo yo que tiene que ver mucho con cómo vamos cambiando la percepción e ir de la mano con las situaciones que yo evalúo. Hablando de matemática, por ejemplo, sería negarnos a lo que está ocurriendo, el ser ingenuos y decir que las niñas no utilizan Photomath, por ejemplo, que es una aplicación para hacer operaciones aritméticas con escaneo, ¿verdad? Pero si mi evaluación se rige en el primer nivel de pensamiento, que es la memorización, esto ya no entra ahí. Pero si mi nivel de pensamiento va en la creación, en la utilización, estos recursos me ayudan para poder crear, para poder aplicar y se vuelve, digamos, una herramienta positiva. Pero si yo sigo evaluando de la misma manera desde hace unos 6, 7, 10 años, ahí está el problema. Creo que el reto es cómo cambiamos de chip, digamos, a los docentes y cómo generamos nuevas actividades de aprendizaje. Sí. Bueno, muy interesante, y perdonad que quizá se ha ido un poquito de tema la pregunta, pero yo creo que es muy interesante porque al final vuelve un poquito Darwin, vuelves a la idea de que los profesores, los docentes, los maestros también tienen un papel, ¿no? Que es adaptarse, en este caso a nuevas tecnologías que aparecen, pero luego también sigue persistiendo esa idea que también hablábamos de la educación diferenciada, de adaptarse, ¿no? Un poco a las diferencias, adaptarse. Es el profesor como un constante, una persona, un actor, por así decir, que se adapta constantemente. Y ya para acabar, ¿cuáles pensáis que son los objetivos pedagógicos del Colegio Montemaría con respecto al futuro? Evidentemente está la aventura de continuar, ¿no? con este modelo Diamond Edge que las familias están siguiendo, ¿no? ¿Cómo veis vosotros cuáles son si tenéis o si pensáis mejor algún otro comentario que queráis compartir? Pues Felipe, la verdad, pues para nosotros la idea de continuar con este modelo es lo que nos empuja. Queremos ser ese modelo que reconozcan en el país como ese modelo que vela y que ve y que construye esa idea de dignidad entre hombres y mujeres en esa formación integral. Queremos ser un modelo de educación diferenciada en el país, que forme al final estudiantes líderes, estudiantes que estén comprometidos con la realidad de su país, que pues tenemos muchísimas situaciones en las que necesitamos que nuestros estudiantes se vayan involucrando para solucionar. Queremos continuar favoreciendo y fomentando espacios de calidad académica
Y por supuesto, queremos seguir atendiendo a los estudiantes en sus diferencias y trabajando esas brechas donde es necesario potenciarlos y fortalecerlos. Especialmente en las niñas, continuar acercándolas a las áreas STEM, fortalecer sus habilidades de liderazgo, ayudarles a construir esa confianza en sí mismas que las haga sentirse capaces y poder solventar y hacerle frente a las situaciones en la vida. En el caso de los niños, acercarlos también en libertad a esas áreas más humanistas, más artísticas, fomentar también su liderazgo positivo, un involucramiento positivo, el aprender a manejar diferentes roles desde un punto de vista donde canalicemos de repente toda esa energía que a veces en otros ámbitos es vista de forma negativa, ¿no? Canalizarla en esa construcción de sociedad, en esa construcción de personalidad que buscamos dentro del colegio. Entonces, básicamente estamos ahí con todo ese ánimo de seguir llevando a cabo este modelo adelante y pues ya en unos años, primero Dios, también ir contando las experiencias que vamos teniendo con ese avance ya en la secundaria y próximamente ya de graduadas y graduados del proyecto educativo. Pues sí, la verdad es que tiene muy buena pinta y realmente, como os decía antes, ¿no? O sea, es algo que vuestra experiencia también se va a ir replicando en otros países, porque pensamos que esto es algo que, bueno, pienso yo, que esto es algo que, bueno, que es muy fructífero, porque al final combina quizá, le da más flexibilidad a la educación diferenciada, que a veces se veía como algo que era de una manera o de otra. Y como decías tú, hay muchos matices, muchas maneras, ¿no? de sacar el provecho a reconocer, como hemos estado hablando todo el rato, ¿no? Las diferencias entre chicos y chicas, pero también la igualdad en dignidad, en derechos, en oportunidades, en talentos que tienen, ¿no? Es decir, reconocer al final la complementariedad entre los chicos y las chicas, pero para sacar lo mejor de ellos, para que puedan educarse en libertad, que puedan tomar sus propias decisiones. Lo cierto es que es muy interesante, sobre todo el caso de la enseñanza de las matemáticas, para ver realmente que sí que existen, ¿no? Diferencias que a veces no nos damos cuenta. Y no sé si tenéis alguna otra idea que compartir, alguna otra experiencia. Sí, yo digamos que algo también importante que es algo que está tal vez por debajo del telón, digamos, cosas que no se ven, pero es la constante formación docente que tenemos con todo el personal de la institución. Y es ir trabajando también de la mano con ellos, es de ir, digamos, tenemos muchos docentes que su experiencia escolar fue en una institución de educación diferenciada solo de mujeres o una institución diferenciada solo de varones, Claro. donde la estructura al final, en el caso de los varones, sí era un tanto machista, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces es como ir quitando esos paradigmas y esas creencias primero personales para poder transmitir otro tipo de ideas. Y tal vez una experiencia interesante es que mencionábamos al inicio cómo es que se vuelve vida toda esta parte del respeto, porque al final esto está en los ejes, está en los valores, pero está en el salón de clases, está en la clase de matemáticas, está en cualquier otra clase que se da en el colegio. Pero, por ejemplo, pues nosotros como coordinadores vamos guiando todas esas situaciones, porque a veces hay estereotipos ya muy propios de la persona, donde no percibe que a lo mejor es un estereotipo, ¿verdad? Entonces en la planificación a lo mejor voy a decirle a los niños que pinten la figura geométricas de azul y a las niñas de rosado, ¿verdad? Entonces ahí intervenimos y decir, pues los colores no tienen... Sí, los que quieran ellos, ¿no? Claro. Exactamente, entonces que lo puedan pintar de cualquier color, ¿verdad? O un problema que va dirigido a cocina porque son niñas y uno que va dirigido a construcción porque son varones, no, pongan los dos y los dos que lo resuelvan las niñas y los dos que lo resuelvan los niños. Entonces, porque al final también garantizamos que incluso la planificación es una, ¿verdad? La planificación es una para todos los niños y niñas y garantizamos precisamente que a todos llegue de la misma manera, obviamente con estrategias en algunos casos muy puntuales,
Pero creo que si todo esto que hemos platicado se vuelve vida en el salón de clases, será como yo soy respetuoso es porque dentro de esas actividades cotidianas se siguen las normas, se lleva a cabo el reglamento de disciplina, ¿verdad? Y todas esas situaciones de convivencia, perdón, que son cosas que nos van haciendo vivir el respeto, por ejemplo. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias por haber escuchado Be Different, el podcast de Iguales y Diferentes. Síguenos en Spotify, YouTube, LinkedIn e Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima.